Funciones de fecha y hora. En esta clase conoceremos 9 de las más importantes y utilizadas funciones de la categoría funciones, fecha y hora. Aprenderemos cómo aplicarlas y explicaremos su sintaxis. Para Excel, una fecha es un número. Es frecuente que al ingresar una fecha en una celda, al aceptar aparezca un número en lugar de una fecha. Aunque eso no es problema porque ya aprendimos cómo cambiar a formato de fecha, sin embargo, ese número significa que Microsoft Excel para Windows usa el sistema de fechas de 1900, es decir, el día número 1 es el 1 de enero de 1900. Empecemos por la función día. Esta función toma una fecha y extrae el día en formato de número entero. Veamos cómo funciona. Seleccionamos la celda F2, insertamos la función día, ingresamos la fecha que aparece en la celda E2 y pulsamos aceptar. Vean cómo la función día extrajo de la fecha solo el día en número entero. Hagamos lo mismo con la celda G2, pero esta vez con la función mes. Insertamos la función mes, ingresamos el argumento y pulsamos aceptar. Ahora vemos cómo esta función extrajo el mes en formato de número entero. Continuamos con la celda H2, insertamos la función, ingresamos el mismo argumento y pulsamos aceptar. Como pueden ver, la función año extrajo de la fecha en la celda E2 el año en números enteros. Arrastramos la fórmula para ver cómo se aplica en el resto de las fechas. Aunque a simple vista estas funciones se ven obvias, en los ejemplos que veremos más adelante podrán apreciar su funcionalidad y utilidad. Ahora veamos cómo funciona la función ahora. Esta es una de las pocas funciones que no tiene argumento. Seleccionamos la celda E6, la definen como una función volátil porque estas fórmulas se actualizan cada vez que abrimos la hoja donde se encuentra con la hora y la fecha que esté configurada en el sistema operativo de su computadora. Continuamos ahora con la función fecha. Esta función nos permite tomar 3 valores diferentes y combinarlos para formar una fecha. Veamos cómo funciona. Seleccionamos la celda E7, insertamos la función fecha, nos solicita 3 argumentos: año, mes y día. Vamos a ingresar los datos de la celda H2, G2 y F2. Pulsamos aceptar y tenemos la fecha del 15 de marzo de 2018. En esta misma clase veremos un ejemplo que demostrará la verdadera utilidad de esta y otras funciones de fecha y hora. Continuamos con la función hoy. Al igual que la función ahora, esta función no tiene argumentos, es volátil y al ingresarla devuelve la fecha actual. Función días. Esta función calcula el número de días entre 2 fechas. Requiere de 2 argumentos, una fecha reciente y una fecha antigua. Aunque el cuadro de diálogo de esta función puede parecer confuso, lo cierto es que para obtener valores positivos deben entenderse como fecha inicial la fecha más reciente y como fecha final la fecha más antigua. De esta forma la función calcula los días entre 2 fechas. Calcular años entre 2 fechas parece ser algo muy sencillo. Sin embargo, en ocasiones, por razones legales, técnicas o científicas, es necesaria una exactitud a nivel de días. Para eso, Excel nos presenta la función frac año, que devuelve el total de días completos entre la fecha inicial y la fecha final, presentado en fracciones de años. Hagamos un ejemplo para entenderla mejor. Insertamos la función, nos solicita 3 argumentos: fecha inicial, fecha final y base. Como fecha inicial ingresaremos el valor de la celda E10 y como fecha final ingresaremos la función hoy. La base se refiere a estándares internacionales, los cuales podemos seleccionar de acuerdo a esta tabla. En este caso usaremos 0. Como pueden ver, el resultado es un número fraccionado donde la fracción representa 85% del año siguiente en días. Por cierto, si queremos usar este número para calcular la edad de una persona, debemos incluir la función entero, porque de otra forma, al eliminar los decimales, redondearía hacia el número entero superior y sería una edad errónea. En cambio, con la función entero, solo se mostrarían el número entero sin fracción y sin redondear. Bien, ahora vamos a conocer la función días laborables INTL. Esta función calcula el número de días laborables completos entre 2 fechas, con la particularidad de que nos permite agregarle parámetros de fin de semana personalizado y días feriados personalizados. Veamos cómo funciona.
En este ejemplo tomaremos los días feriados no laborables de España y los días feriados no laborables de México. La función nos solicita 4 parámetros. La fecha inicial tomaremos el día 15 de marzo del 2018 y como fecha final el 25 de agosto de 2018. En los otros argumentos le indicaremos a esta función qué días debe excluir al momento de calcular los días laborables. Para el argumento fin de semana debemos ingresar alguno de los códigos de esta tabla. Ingresaremos el número 1 para indicar que los sábados y domingos no son laborables. En cuanto al parámetro días no laborables, hemos creado 2 rangos de datos con las fechas no laborables del año 2018 en cada país. Pulsamos el comando utilizar en la fórmula y seleccionamos el rango no laborable España. Luego pulsamos aceptar. El resultado son los días laborables en España entre estas 2 fechas. Hagamos lo mismo para México.